Hola a todos, buenos días. Ya estamos en vivo. Aquí voy a poner aquí. Ya estamos en vivo. Ah, ya estamos en vivo. Saludos a todos mis hermanos. Eh, Aquí esperando a ver quiénes se conectan. Un momentito, unos 2 minutitos para empezar. Ya tenemos nuestro cafecito aquí listo. Bueno, es chocolate. Y Facebook normalmente tiene un retraso de 40 segundos, bueno, al menos con las transmisiones en vivo. Entonces yo creo que ya deben estar por ahí conectándose. Dice nuestra hermana Silvia a todos. Bueno, nada más estamos nuestra hermana Silvia y yo ahorita, creo. Buenos días a todos. Ahorita vamos a ver los mensajes. Buenos días, hermana. Hermano David y hermana Silvia. No sé si están los dos. ¿Cómo están? ¿Cómo les amaneció? Ah, a ver, vamos a esperar un momentito más. Estamos. Ok. Vamos a esperar un momentito más, hermana, para ver quiénes se pueden conectar. Y si no, después arrancamos. Ah, mi esposa les manda una mariposita, pero aquí no se va a ver. Pero les mando una mariposita. Ok. Aquí veo solamente 2 personas conectadas. Ah, la hermana Constantina dice que no puede entrar. A ver, cheque otra vez. A ver, ¿le puedes pasar a la hermana Constantina el link del grupo? ¿Porfa? ¿Puedes? Entras a compartir por link a la transmisión y se le mandas a la hermana Constantina. ¿Sí? ¿O no? Ya ves que le das compartir. A ver, ¿estás en la transmisión? Ya casi, hermano, ya casi empezamos, permítame. Es que nuestra hermana Constantina no puede entrar, no sé por qué no puede entrar. Ah, dice nuestra hermana Bego. eh, Buenos días. Dice nuestra hermana Bego, buenos días. Buenos días, hermanos. Se conectó también Gama y Gris. Déjenme aquí nada más compartir. Copiar enlace. Ujú. Ok, ahí lo están compartiendo el link de hermana Constantina. Ya se lo pasé. Bueno, vamos a empezar. Estamos conectados ahorita 5 personas. Nuestra hermana Begonia, Gama y Gris. Nuestro hermano David también está conectado. Nuestra hermana Silvia. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a hacer nuestra oración. ¿Vale? Señor, te damos muchas gracias por este día que nos das. Gracias, Padre, por guardarnos durante la noche. Gracias, Señor, por nuevamente tenernos aquí conectados y poder meditar, preparar este tiempo, Señor, para meditar en estas verdades de la palabra, en estos atributos tuyos. Señor, el mayor bien que puede encontrar nuestra alma, Señor, es conocerte a ti, Señor. Es lo que tu palabra dice. No hay mayor bien, Señor, que el conocerte a ti, Señor. El regalo para la humanidad es tu revelación, es darte a conocer quién eres tú, Señor. Y hoy queremos meditar en eso, Dios. Te pido que nos ayudes, Señor, a poder entender estas verdades, Señor. Y el tema que hoy tratamos, Dios, sin duda es muy elevado para nuestro entendimiento, Señor. No de manera intelectual, Señor, sino comprender verdaderamente lo que vamos a ver el día de hoy, Señor. Ayúdanos, Dios, a todos los que estamos conectados, a que pueda ser no solamente informativo, sino que pueda
transformar nuestra mente, nuestro corazón y acercarnos más a una pasión por ti, Señor, por por tus atributos, por tu gloria. Le damos gracias por todos mis hermanos, Señor, y estamos aquí delante de ti, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestra hermana Ofe nos saluda a todos, dice buenos días, hermanos, Dios les bendiga, un abrazo. Ese es el mensaje de nuestra hermana Ofe. Y bien, vamos a empezar. Estamos con nuestros devocionales, con esta serie, esta miniserie que se llama Dios es. Estamos meditando en los atributos de Dios. Déjame aquí poner aquí algo, permítanme. A ver. Ok, estamos en los atributos de Dios y veíamos la semana pasada el atributo de la inmutabilidad, que Dios no cambia. Que Dios no cambia en su esencia, en sus atributos, en sus propósitos, y que esto es glorioso de saber de que nuestro Dios no cambia dentro de un mundo que es cambiante constantemente. Y hoy vamos a avanzar con otro atributo más, y este es el de la santidad de Dios. Dios es santo. Dios es santo. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Empezamos viendo nuestro texto inicial que está en la lección, en el capítulo 7 de A.W. Pink. Y el texto es en Apocalipsis 15:4 y dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Ahí está nuestra palabra. Solo tú eres santo. Ahora, vamos a hacer algunas preguntitas respecto a la santidad y me gustaría que ustedes puedan participar y comentar. Cuando pensamos en Dios como santo, ¿qué viene a nuestra mente? Cuando decimos que Dios es santo, ¿qué es lo que primero viene a nuestra mente, a nuestro corazón? ¿Qué significa que Dios es santo? Me gustaría que comentaran ahí, los que puedan comentar, excepto los que han leído la lección. ¿Te atrae la santidad de Dios? La santidad de Dios es un atributo que nos atrae, que nos encanta, que nos gusta, que provoca en nosotros una atracción hacia Dios. ¿Qué dicen, hermanos? ¿Qué dices, mi amorcito? ¿Qué piensas de esto? Pues la primera vez que yo supe de la santidad, bueno, un poco, me impresionó mucho. Fueron muchos días, tratando de entender esa parte. Bueno, recién convertida. Porque me sorprendió mucho que alguien fuera santo. Que alguien fuera santo. Sí. Ok, entonces la primera vez que fue una cosa asombrosa para ti, ¿no? Saber que alguien pudiera ser santo. Y tú lo relacionas con la parte de perfección, ¿no? Que es perfecto, ¿no? Ajá. Ok, muy bien. Vamos a ver eso. A ver si algún hermano comenta y si no, pues vamos a avanzar. Esas preguntas son importantes que vengan a nuestra mente porque hoy vamos a tratar de mirarlas y de responderlas a nosotros mismos. Entonces, vamos a ver en primer lugar la definición de santo. ¿Qué significa que es santo? Normalmente cuando pensamos en la santidad de Dios, pensamos en lo que mi esposa decía, a Dios como en su pureza moral. Dios es perfecto, Dios no peca, no es imperfecto. La santidad de Dios significa que Dios es moralmente perfecto, puro, sin mancha, sin tacha. Pero la santidad no solamente tiene que ver con eso, sino que es aún más. Steve Lawson y R.C. Sproul mencionan de dos vías en la definición de la santidad de Dios. Y la que mencionamos al principio, esa es la segunda vía, que sería como la secundaria. La principal tiene que ver con algo más grande que solamente decir que Dios es puro, que Dios es perfecto moralmente. Miremos algo del significado. La palabra santo significa apartado, separado,
puesto aparte, fuera de lo común, diferente. Eso es lo que significa santo. Vemos en la Biblia que hay utensilios que son apartados, son consagrados, son hechos santos, separados. Por ejemplo, los utensilios del tabernáculo, aunque eran cosas comunes, Dios los apartó para que fueran algo diferente, algo separado de lo común, de lo ordinario. Está puesto aparte. Es como si se cortara por la mitad y se separaran dos partes, y una es diferente de la otra. A eso llamamos con santidad. La palabra santo se refiere a eso, es algo que es apartado, que es diferente, que es puesto aparte, que es fuera de lo común, que es diferente. Y esto nos da la idea de algo que es único, algo que no tiene ningún parámetro de comparación. Hay un abismo infinito de separación. Dios entonces es único, es diferente de todo lo creado. No hay punto de comparación con Dios. La creación es algo común, pero Dios es algo fuera de lo común. Cuando hablamos que Dios es santo, en primer lugar tenemos que decir, en primer lugar, lo primero que significa santidad, lo primero que tiene que venir a nuestra mente en cuanto a la definición de santidad, es de que Dios es diferente a todo lo creado, es apartado, está separado, es único, es diferente. Y el texto que leíamos al principio, en Apocalipsis 15:4 decía, aquí no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre, pues solo tú, ahí hablamos de la singularidad de Dios. Dios es singular, es único, solo tú eres santo. No hay nadie como tú. Tú estás separado, tú estás apartado, tú estás puesto aparte, tú eres diferente, tú eres santo. Y eso mismo lo vemos en muchos otros versículos. Por ejemplo, en 1 Samuel 2:2 se nos dice, no hay santo como Jehová. Dios es único, no hay nadie como Él. Está apartado de toda su creación, es diferente. No hay como Dios, no hay santo como Jehová. No solamente debemos de pensar entonces en el atributo de la santidad de Dios como una perfección moral, como que Dios no peca, sino en primer lugar tenemos que ver que este atributo coloca a Dios como alguien separado de la creación, alguien trascendente, alguien único, alguien diferente a todas las cosas creadas. Entonces, en cierta forma podemos hablar de la definición de Dios en cuanto a la santidad. Cuando hablamos de la santidad de Dios, hablamos que en su esencia, en su esencia, en su ser, esto es la ontología, Él es diferente a la creación, apartado, distinto y único. No hay nadie como Dios. Cuando hablamos que Dios es santo, estamos diciendo que Dios está apartado, que es diferente, es distinto, es único en su ser. Pero también cuando hablamos de sus obras, de lo que Él hace, de lo que Él dice, en su economía, hablamos que Él es puro, sin pecado, sin defecto, sin tacha, purísimo en todo lo que dice y en todo lo que hace. Entonces, este es el mini definición resumida de lo que es la santidad de Dios. ¿Ok? Dios es santo, es diferente, apartado, no es nadie como Él, pero también es puro en sus acciones, sin mancha, sin pecado, perfecto, purísimo, y lo pone en la Biblia. Ok, ahora, cuando estamos hablando de la santidad de Dios, aunque esta es una definición que en cierta forma engloba algunas cosas de la santidad de Dios, es un ejercicio mental que nosotros estamos haciendo para poder definir qué es la santidad de Dios. Pero en realidad nosotros no podemos entender, comprender la dimensión y la totalidad de la santidad de Dios. Nosotros convivimos con tanta familiaridad con una falta de santidad. Nosotros constantemente estamos habituados a no convivir ni conocer qué es algo santo, como lo que acabamos de decir. Miren cómo lo dice A.W. Tozer. Hemos aprendido a convivir con la falta de santidad y hemos llegado a mirarla como la cosa más natural y esperada. Tú y yo estamos familiarizados, hermanos, con la falta de santidad. Es familiar para nosotros no conocer cosas que no son santas. Es familiar para nosotros mismos no ser santos.
y es como algo natural solamente mirarla como algo que como que sabemos, que es quizás deseable, pero que quizás nosotros ni entendemos ni comprendemos. No estamos calificados, nadie de los que estamos aquí presentes, para valorar completamente y exhaustivamente la santidad de Dios, porque lo único que conocemos nosotros es pecado. Por eso es que mi esposa decía que para ella era algo asombroso saber de que alguien era santo, porque nosotros hermanos, nadie es santo, todo lo que conocemos es pecaminoso, caído. Entonces cuando nos concentramos en la santidad de Dios, es difícil para nosotros imaginar, comprender, valorar la santidad de Dios. Miren también como lo dice otro autor, A.W. Tozer igual, lo voy a poner en sus pantallas, dice: no podemos captar el verdadero significado de la santidad divina a base de pensar en alguien o algo muy puro, que es normalmente lo que hacemos. Pensamos en alguien o algo muy puro y después elevarlo a un concepto de grado más alto del que somos capaces. La santidad de Dios no consiste solamente en lo mejor que conocemos, mejorado al infinito. Nosotros no conocemos nada semejante a la santidad divina. Esta permanece aparte, exclusiva, inabordable, incomprensible, inalcanzable. El hombre natural está ciego con respecto a ella, aunque tema el poder de Dios y admire su sabiduría, no se puede imaginar siquiera su santidad. Así que, hermanos, nos estamos adentrando a un tema que es muy, muy profundo. Es un mar profundo, un océano profundísimo cuando hablamos de la santidad de Dios. Porque Dios está separado de su creación. Y estamos tratando de considerar quién es este Dios santo. Así que lo único que vamos a poder hacer es mirar lo que la Biblia revela respecto a la santidad de Dios. Así que vayamos a la Escritura, a ver qué es lo que la Biblia nos dice respecto a la santidad de Dios. Y lo primero que debemos de decir es de que en la Biblia hay un énfasis dado a esta perfección por encima de los demás atributos de Dios. En la Biblia la santidad de Dios tiene una preeminencia sobre los demás atributos o perfecciones de Dios. Vamos a ver algunos temas de por qué decimos esto, de que este atributo de la santidad de Dios es un atributo que en Dios, en la Escritura, tiene una preeminencia y que traspasa los demás atributos de Dios, los penetra. Vamos a ver esta preeminencia en la Biblia. Lo primero es que la santidad de Dios es el único atributo que es elevado al superlativo. Vemos textos en la Biblia que se repiten, palabras que se repiten dos veces, como y me dirán de aquel día Señor, Señor, o desierto, desierto. Esa es una forma de expresión judía para poner énfasis, para llevarlo al superlativo, para que fuera con un énfasis importante en la expresión judía. Pero cuando se mencionaba tres veces, se llevaba al superlativo, y solamente hay un atributo en la Biblia que es llevado a este superlativo, a esta expresión de preeminencia por encima de todos los demás. Leemos en Isaías 6:3 que esos serafines daban voces unos al otro diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Vemos en Apocalipsis 4:8 que esos cuatro seres vivientes con sus alas estaban alrededor del trono de Dios y que no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. ¿Por qué se repite tres veces en la Biblia esto? Porque el énfasis que le está dando el autor a este atributo en particular tiene preeminencia sobre cualquier otra cosa. No se dice en la Biblia en ningún momento que Dios es amor, 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 o justicia, 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 o ira, 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 pero se nos dice de este atributo tres veces y se lo lleva al superlativo. Pero no solamente eso, sino que es el único atributo proclamado por ángeles con tanta vehemencia, solemnidad y frecuencia. Este es el único atributo que tenemos en la Biblia que podemos asegurar y afirmar que están cantando día y noche los ángeles. No se nos dice que están cantando
Dios es amor, 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 justicia, justicia, justicia. Así nos dice que constantemente hoy y desde la eternidad siempre se ha cantado ante el trono de Dios, santo, santo, santo. ¿Ven, hermanos, la preeminencia de este atributo? ¿Ven cómo en la escritura Dios coloca este atributo de la santidad de Dios por encima de todos los demás atributos y que es el único que es cantado por la eternidad, por sus ángeles y que cantaremos también nosotros delante de Dios? Lo que están diciendo es, tú eres diferente, tú eres apartado, no hay nadie como tú eres único. Pero miremos otras cosas más respecto a este énfasis en la Biblia respecto a la santidad. Dios jura por este atributo. No hay otro atributo que Dios diga, y juro por mi amor, juro por mi misericordia. Mira lo que dice el Salmo 89:35. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Es decir, debido a que yo soy santo, yo soy fiel. Debido a que yo soy santo, juro a través de mi santidad, juro en base a mi santidad y mis palabras entonces serán verdaderas. Cuando veíamos el otro atributo de la inmutabilidad de Dios, de que Dios no miente, Dios no cambia, es debido a que Él jura por su santidad. Pero miremos otro atributo, otro punto más respecto a esta preeminencia. Su palabra se dice de ella, de su palabra, que es santa. Salmo 105:42 dice, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham, su siervo. La Biblia la llamamos nosotros la santa palabra de Dios, la santa Biblia. Toda su palabra es santa. Se dice de su palabra este atributo, se adjudica este adjetivo, santo, santo. Su palabra es santa. También se nos llama a nosotros a alabarle a Él porque Él es santo. Salmo 99:3 dice, alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. ¿Por qué debamos alabar a Dios, a su nombre grande y temible? Porque Él es santo. También se nos dice que su nombre cuando mencionamos en la Biblia la palabra su nombre, se nos dice una forma resumida cuando cuentas tú la palabra su nombre, esta se refiere a su gloria, se refiere a todos sus atributos, se refiere a lo que Él es, a lo que Él hace, y se dice de su nombre que su nombre es santo. Salmo 103:1 dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Ese su nombre se refiere a todo lo que Él es y todo lo que Él hace, a lo que Dios es, a su gloria. Y se dice, bendiga todo mi ser, su santo nombre. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el santo. No se nos dice que su nombre es amor o su nombre es soberano, sino se nos dice que su nombre es santo. También se nos dice que es hermoso Dios porque Él es santo. Salmo 96:9 dice, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Cuando dice la Biblia que nosotros podemos estar y mirar su hermosura, lo que estamos mirando es su santidad, la hermosura de su santidad. De ningún otro atributo se dice que la hermosura de Dios, sino lo comparan la hermosura de Dios con la santidad de Dios. La santidad de Dios es la belleza y la gloria de su ser. Dios es bello y hermoso porque Él es santo. Vemos entonces, hermanos, que en la Biblia le da un énfasis, o sea, estos son algunos versículos y algunos temas que podemos sacar acerca de la santidad de Dios, de cómo la Biblia menciona la santidad de Dios hacia Él. Y vemos entonces que ese énfasis es recalcado en este atributo de la santidad de Dios y penetra todos los demás atributos. Vamos a ver algunas frases que ahí en nuestro texto de A.W. Pink nos dice. Miren, por ejemplo, se nos dice John Owen, ahí mismo en el libro, que podemos llamar a este atributo trascendental.
Es como si penetrara en los demás atributos y les diera lustre. Este atributo hace que los demás atributos sean hermosos. Debido a que Dios es santo, este atributo penetra su amor, penetra su misericordia, y podemos ver que su amor es santo, su misericordia es santa, su justicia es santa. Es decir, podemos ver hermosos, podemos ver con luz sus demás atributos porque emanan de la gloria de la santidad de Dios. Este atributo manda rayos del trono de Dios a cada uno de sus demás atributos. Los demás atributos son hermosos y bellos porque Él es santo. Mira cómo dice A.W. Pink: esta excelencia destacada por encima de sus otras perfecciones es la gloria de estas. Es cada una de las perfecciones de la deidad, así como su poder es su vigor de otras perfecciones, su santidad es la hermosura de las mismas. De la manera que sin la omnipotencia todo sería débil, sin la santidad todo sería desagradable. Si ésta fuera manchada, el resto perdería su honor. Si Dios no fuera santo, 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 todos los demás atributos de Él serían desagradables, perderían su brillo, perderían su brillantez, no serían agradables para nuestras vidas, no serían únicos. Pero la santidad de Dios penetra en cada uno de sus atributos como los rayos del sol hacia todo el universo y a todo el mundo. Mira cómo lo dice un autor, Claude Duval-Cole. Me gusta cómo usa esta ilustración. Dice: cuando tomamos la fotografía de una persona, tomamos la parte más hermosa, su cara, la cual es la parte más excelente y la cual distingue su personalidad. Así, cuando Dios es revelado en la Biblia, Él es presentado en este atributo como siendo la más hermosa de sus perfecciones. El poder está en su mano, la omnisciencia en sus ojos, la misericordia en sus entrañas, la eternidad es su duración. Así, la santidad es su belleza. Claude Duval pone la ilustración de una foto. La foto trata de resaltar lo hermoso de la persona. Y cuando tomamos la foto es bella porque Dios es santo. Y toda su omnisciencia, su poder, su misericordia es hermoso porque Dios es santo. Es la belleza de Dios. Es lo que hace Dios deseable, diferente, su santidad. Vamos a ver entonces cómo este atributo de la santidad de Dios fue manifestándose poco a poco a través de la Biblia y a través, ¿dónde podemos ver la manifestación de la santidad divina? El primer punto que quiero mostrarles de la santidad divina y su manifestación es en la creación. Génesis 1:31 nos dice que Dios vio todas las cosas que había hecho y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. En la creación no había ningún defecto cuando Dios creó todas las cosas, y todo esto vino de la mano de Dios. Todas las cosas eran hermosas, todas las cosas que Dios había hecho eran hermosas. Dios está manifestando su santidad en la creación, sus obras, sus caminos. Lo que Él hace es perfecto, no hay tacha, no hay mancha. Cuando Dios creó el universo entero, era hermoso porque Dios creó al universo con sus obras santas, con su santidad. El hombre se rebeló y el hombre manchó a la santidad y no honró la santidad de Dios. Y a partir de ahí el mundo cayó en una catástrofe universal. Romanos 8:22 nos dice que la creación gime para que sea restaurada a esa condición inicial de la santidad, de la creación en la santidad de Dios. Pero también la manifestación de la santidad de Dios se ve en su ley, su palabra. Dios manifiesta su santidad como el dador de la ley. El Dios santo dio una ley que era justa, santa y buena. Como cualquier otro estándar para sus criaturas sería inconsistente con su santidad. Dios, al dar su ley, está mostrando su santidad en su palabra. Romanos 7:12 dice: de manera que la ley y la verdad es santa
ahí tenemos la palabra, y el mandamiento santo, justo y bueno. La palabra de Dios es santa, la ley de Dios es santa. Salmo 119:40 dice, sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Entonces, hermanos, vemos que la ley de Dios es la manifestación de Dios, de su santidad. Su ley es santa. En la creación Dios obró con santidad, en su ley Dios la ha revelado y de ella emana santidad de Dios, muestra la santidad de Dios, pero también la santidad de Dios se ve en la redención. Hay un despliegue de la santidad divina en la redención. Su naturaleza santa de Dios, apartada, enemistada contra el pecado, su naturaleza santa no le permitía a Dios mirar el pecado con el menor grado de disculpa. La salvación no es a expensas de su santidad. En la redención, Dios no rebajó su santidad. La salvación es otorgada gracias a que el Redentor, el Salvador, asumió el castigo del pecador y Dios satisfizo su santidad y su justicia en Cristo Jesús. El odio del pecado fue grandemente manifestado en la redención, sino quizás el lugar donde brilla más la santidad de Dios es en la cruz de Cristo, en la redención, en el Dios que se encarnó, Cristo Jesús, para pagar el pecado que tú y yo habíamos cometido. La única diferencia es que en la redención la culpa del pecador es transferida al Salvador. La ira cayó sobre el Salvador en el Calvario y tuvo su fuente en la santidad de Dios. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Dios está manifestando su santidad al redimir al pecador a través de Cristo Jesús. Pero también vemos esta manifestación de la santidad en la conversión de los hombres. Efesios 4:24 dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando un hombre es convertido para ser santo. Somos llamados a santidad, a santificación. Dios manifiesta su santidad cuando convierte al pecador, no solamente cuando lo salva, sino cuando lo convierte y lo está guiando a la santidad. Fue llamado para ser santo. Para eso somos llamados, para eso somos creados, hechos nuevas criaturas, para ser como nuestro Dios. Pero también esta santidad se manifiesta en la glorificación de los creyentes. Cuando nuestra salvación sea consumada, cuando seamos restaurados a la naturaleza inicial, la santidad de Dios entrará en nuestro corazón, en nuestra vida, y la glorificación, nuestro cuerpo dejará de ser corruptible y pasaremos a un estado de glorificación. Nosotros no tendremos su poder ni su sabiduría, pero tendremos su santidad. El Salmo 17:15 dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierta tu semejanza. Y esa es la esperanza del creyente hoy, que algún día este cuerpo mortal, corruptible, pecaminoso, será quitado, será restaurado, será glorificado para nunca pecar más. Y en eso estamos viendo la manifestación de la santidad divina, en la glorificación del creyente. El creyente, mientras está aquí en la tierra, estamos luchando contra el pecado, pero nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios, en que seremos restaurados, seremos glorificados, el pecado ya no tendrá más parte en nosotros y estaremos con Dios. El pecado hoy en día, hermanos, es una horrorosa carga para el creyente, pero la salvación, la redención, la glorificación nos lleva a ver que la santidad de Dios nos está conduciendo a esta restauración, a este estado original en la creación. Pero también la manifestación de su santidad divina la vemos en el juicio final. Debido a que Dios es santo, su ira es muy ardiente, su rostro santo será demasiado intenso para que los pecadores puedan mirar hacia él.
Apocalipsis 6, 16 al 17 nos dice de aquellos hombres que decían a los montes, caed sobre nosotros y escondan los montes su rostro de aquel que está sentado en el trono de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira santa, ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. El día final, el juicio final, será manifestado en santidad, porque el juicio de Dios será santo. Esta manifestación de la santidad divina y de lo que Dios es, y de Dios siendo santo, y Dios es santo, nos lleva a un punto importante, hermanos. Hay un trauma de su santidad en la criatura, en nosotros, debido a todo lo que hemos visto respecto a quién es Dios, a qué tan diferente es Dios, a qué tan glorioso Dios, a qué tan apartado es Dios de la creación. El ser humano queda solamente traumado ante la santidad de Dios. La Biblia nos describe de forma muy gráfica de forma muy dramática cómo es que hombres, al estar enfrente de la santidad de Dios, quedaron tan tocados, quedaron tan trastornados, tan devastados, tan humillados, que ellos casi sintieron desbaratarse poco a poco. Mira, por ejemplo, algunos ejemplos. Isaías 6, 1 al 5 nos habla de Isaías viendo el trono de Dios y cómo esos ángeles decían santo, 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 y después vemos a Isaías diciendo, ay de mí que soy muerto. Isaías fue traumatizado por ver la santidad de Dios, ver el esplendor de Dios, la gloria de Dios. No se nos dice otra cosa más respecto a este trauma de la santidad en Isaías, que solamente la única respuesta para Isaías fue, voy a morir. Y eso mismo sucedió con Juan en Apocalipsis 1, 13 al 17. Juan, cuando vio la gloria del Cordero de Dios, él dice que cayó como muerto. Cuando Jesús hizo esa pesca milagrosa con los discípulos, después de que Pedro vio esta gloria de Jesús, de este milagro, lo que Pedro respondió ante tal acontecimiento, ante mirar a este Jesús, hacer esta maravilla, él dijo, apártate de mí, Jesús, porque soy pecador. Y a través de la historia de la humanidad, de la iglesia, vemos a hombres que han sido traumatizados por la santidad de Dios. Vemos a un Lutero estando demente más y más y más al mirar esa santidad perfecta de Dios y que él no era perfecto. El problema de nosotros es de que Dios es santo y nosotros no. Nosotros debemos estar entonces tocados, devastados al contemplar la santidad de Dios. Hermanos, Dios odia todo pecado porque Dios es santo. Dios aborrece el pecado. Y si tenemos dudas de que Dios aborrece el pecado, miremos la cruz de Cristo. Porque la cruz de Cristo demuestra con más énfasis que Dios aborrece, odia y castigará el pecado. Su santo Hijo Jesús vivió de forma perfecta, apartado del pecado. Ningún pensamiento ni deseo pecaminoso fue hallado en él, pero Dios cargó en Cristo Jesús el pecado de personas específicas y Dios lo trató como el más grande pecador. Dios lo castigó por cosas que él no había hecho. Él sufrió el castigo en su cuerpo. La justicia de Dios tenía que ser satisfecha. La santidad de Dios debía ser honrada y Cristo lo hizo todo. Nunca en la humanidad, hermanos, nunca en la humanidad había sucedido que un inocente fuera castigado por los pecados que él no cometió. Este es nuestro Dios santo, hermanos. Un Dios que no se complace con el pecado, que aborrece la maldad, que aborrece el pecado y el pecador. Dios no perdonó a su Hijo Jesucristo y lo trató como un pecador cuando él llevó el pecado sobre su cuerpo. Este Dios santo fue el que expulsó a Adán y a Eva cuando ellos cometieron ese pecado de desobediencia. Este Dios santo fue el que consumió en fuego a los hijos de Aarón por presentar fuego extraño. Este Dios santo negó la entrada de Moisés a la tierra prometida
por haber pecado contra Dios. Este Dios santo mató a Usa cuando extendió su mano para que el arca de Dios no cayera al suelo. Este Dios santo mató a Ananías y Zafira cuando quisieron engañar a Dios. Y este Dios santo le dirá a muchas personas: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Este Dios no puede ser inventado, hermanos, por ningún ser humano. La santidad de Dios nos demuestra que no hay nadie en la tierra que se pudiera haber imaginado a este Dios con tanta santidad, a este Dios santo, santo, santo. Dios es santo, hermanos. Dios odia todo pecado porque Él es santo. Y debido a que Dios es santo, entonces, porque Dios es santo, entonces es completamente imposible que acepte a las criaturas sobre la base de sus propias obras. No hay forma alguna, hermanos, no hay forma alguna que este Dios santo acepte en su presencia a alguna criatura por causa de sus obras. Es imposible. No hay ninguna forma de que nosotros, las criaturas pecadoras como nosotros, imperfectas, que no somos santos, pudiéramos acercarnos a Dios con algún mérito en nosotros para acercarnos a Dios. Incluso aquellos que estaban más cerca del trono de Dios, los serafines, lo que vemos en Isaías 6, ellos estaban cubriéndose sus ojos, sus pies, delante de la santidad de Dios. Pero Dios tenía que hacer un acto de misericordia y de gracia sobre ellos para que ellos pudieran estar delante del santo, santo, santo. No es que ellos fueran perfectos, no es que ellos fueran santos, sino que Dios, por su gracia y misericordia, hizo que esos ángeles serafines puedan estar delante del trono de Dios cantándole a Él. Mucho menos el género humano, hermanos. Si los ángeles, si los serafines, que no tienen pecados como los nuestros, tienen que cubrir sus ojos ante Dios, ¿cuánto más nosotros, personas tan pecadoras, tan ingratas, tan miserables, tan volubles, pudiéramos estar y acercarnos delante de este Dios santo? Isaías 64:6 nos dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, eso es lo que somos tú y yo delante de Dios. No podemos acercarnos ante un Dios santo, santo. No en base a nuestras obras, no en base a lo que somos. Es imposible que nos podamos acercar ante este Dios santo, santo, santo. Pero bendito sea el nombre del santo Dios, porque lo que su santidad exigió, lo proveyó su gracia en Cristo Jesús. Hermanos y hermanas, cada pobre pecador que se haya refugiado en su santo Hijo es aceptado en ese amado Hijo de Dios. Esa es la buena noticia de que Dios proveyó la satisfacción de lo que su santidad demandaba. No es en base a nuestros méritos, es en base a las obras de Cristo Jesús. Pero también porque Dios es santo, entonces debemos acercarnos a Él con toda la máxima reverencia. Su santidad debe de provocar en nosotros, debido a que yo no podía acercarme ante Dios como criatura pecadora, debe de provocar en mi corazón, en mi vida, una reverencia a Él. Debo de acercarme a Él con reverencia. Su santidad debe de provocar en mi vida reverencia. Dios no es como nosotros. Él es santo, santo, santo. Salmo 99:5 dice: exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. La santidad de Dios debe producir en nosotros un temor reverente, un temor que nos humilla, un temor que nos coloca como criaturas pecadoras, débiles, frágiles, que están acercando a un Dios santo, santo, santo. Eso es lo mismo que sucedió con Moisés cuando se estaba acercando a esa zarza ardiendo. Se escuchó la voz que dijo: quita tus zapatos antes de pasar a la tierra santa, porque estás en el lugar santo de Dios. Pero también la santidad de Dios
Porque Dios es santo, entonces deberíamos desear ser hechos conforme a Él. No se nos manda a nosotros ser omnipotentes u omniscientes. A veces nosotros quisiéramos ser poderosos. A veces nosotros quisiéramos ser omniscientes, quisiéramos conocer el futuro, quisiéramos saber qué es lo que va a suceder. Pero Dios no nos ha mandado a que nosotros tengamos que ser todopoderosos u omniscientes. Lo que Dios nos ha mandado a hacer es santos, como Él es santo. Y lo que Dios está haciendo con cada uno de sus hijos, con cada creyente, con cada hijo suyo, con cada disciplina que trae en nuestras vidas, con cada dificultad, con cada humillación por el pecado, con cada caída por el pecado, con cada quebranto, con cada problema, con cada enfermedad, todo lo que Dios está haciendo todo lo que Dios está haciendo con nosotros en nuestras vidas es para que disfrutemos, anhelemos y seamos conformados a la santidad de Dios. Mira lo que dice Hebreos 12:10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, hablando de los padres terrenales. Pero hablando del Padre Celestial, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Dios está trabajando en nosotros para que participemos de su santidad. Cada cosa que sucede a sus hijos, a esos creyentes, es para que participemos de su santidad. Cada enfermedad, cada caída, cada momento difícil, cada momento angustioso, cada problema, cada cosa que sucede en nuestras vidas, es Dios trabajando en nosotros para hacernos más santos. Entonces nosotros debemos anhelar ser santos. El llamado entonces del creyente, del cristiano, es lo que dice primera de Pedro, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Ese es el llamado tuyo y mío. No se nos dice, sed santos como yo soy santo. Porque es imposible que tú y yo seamos como Dios, como el santo Dios. Sino se nos dice que debemos de ser santos porque Él es santo. Si los cielos, hermanos, no son limpios, ni las estrellas son puras ante la presencia de Dios, ningún hombre, ni tú ni yo podemos decir, yo soy santo. Nadie de los que estamos aquí podemos decir, yo soy santo. Yo ya alcancé el estándar de santidad. Pero tampoco estamos dispuestos a pasar por alto estas palabras, porque estas palabras son solemnes. Porque el autor inspirado por el Espíritu Santo dijo, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie podrá ver al Señor. Mira cómo A.W. Tozer habla respecto de este llamado. Atrapados en este dilema. ¿En cuál dilema? En el que Dios nos llama a ser santos, pero que no podemos alcanzar ese estándar de perfección. Dice A.W. Tozer, atrapados en este dilema, ¿qué hemos de hacer los cristianos si obviamente no alcanzamos esto? Debemos cubrirnos como Moisés de fe y humildad mientras lanzamos una rápida mirada al Dios que ningún hombre puede ver y seguir vivo. Él no despreciará el corazón contrito y humillado. Debemos esconder nuestra falta de santidad en las heridas de Cristo. Tal como Moisés se escondió en el hueco de la roca mientras pasaba junto a él la gloria de Dios, debemos tomar refugio de Dios en Dios mismo. Sobre todo, debemos creer que Dios nos ve perfectos en su Hijo, al mismo tiempo que nos disciplina, castiga y purifica para que podamos ser partícipes de su santidad. Hermanos, al darnos cuenta que no tenemos la santidad que Dios demanda, debemos esconder nuestra falta de santidad en las heridas de Cristo Jesús. Debemos de refugiarnos en Él mientras miramos al Santo, Santo, Santo. Mira también cómo este autor, respecto a este punto, también dice algo similar. Y dice, creyentes
En el propósito de la santidad deben tomar tiempo para meditar en la santidad de Dios. Toma tiempo ser santo. El pecado no puede ser mortificado por un solo gesto o una mirada ocasional a la bondad y la santidad. La meditación sobre la santidad de Dios desarrollará un espíritu de mansedumbre y humildad, lo cual es de gran aprecio a los ojos de Dios. Compararnos nosotros mismos con nosotros mismos puede conducirnos al orgullo y a la jactancia, pero cuando estamos ocupados con pensamientos de la santidad de nuestro Salvador, seremos llenos con reverencia y temor piadoso. ¿Qué linterna puede estar orgullosa de su propia luz cuando se compara con la luz del sol? Hermanos, el llamado para nosotros es ser santos como Él es santo. Y lo primero que estos autores dicen es de que debemos refugiarnos en Cristo Jesús porque no tenemos el estándar. Pero mientras contemplamos la santidad de Dios, podemos entonces luchar contra el pecado al darnos cuenta que no estamos al nivel de Dios, pero que Dios ya nos ve santos en Cristo Jesucristo, en Cristo Jesús. Debemos comparar nuestras vidas constantemente a la luz de su santidad. Así que nuestra respuesta, hermanos, ante la santidad de Dios, ante este Dios santo, es una de asombro y reverencia, de humildad y gratitud, porque Dios se acercó a nosotros, porque Dios en Cristo Jesús cumplió la santidad que demandaba de nosotros. También esta santidad de Dios, este atributo de que Dios es santo, debe llevarnos a arrepentirnos y a una obediencia hacia Dios. El que Dios sea santo debe producir en nosotros, hermanos, un anhelo creciente por su santidad. Si la santidad de Dios es lo que hace hermoso y agradable a Dios, Dios está produciendo y ayudándonos a nosotros a ser partícipes de su santidad. El mayor bien que Dios está haciendo con cada creyente es guiándonos y llevándonos en santidad, santificándonos, purificándonos a través de toda la disciplina que Él quiere hacer en nosotros. Yo te pregunto, ¿anhelas ser santo? ¿Anhelas ser más santo como Dios? ¿Vivir en santidad? ¿Aborrecer el pecado? ¿Vencer el pecado? Pues la manera de hacer esto, hermanos, de nuestra respuesta ante esto, es lo que pasó con Isaías, con Juan, con Pedro, es mirar cara a cara en la palabra de Dios a este Dios santo y ser transformados a su imagen y semejanza. Es considerando este atributo constantemente que nos coloca en un buen lugar para suplicar, anhelar y desear más a Dios, a su santidad. Dios es santo, amados hermanos. Vamos a orar. Señor, ciertamente mis palabras no son suficientes, Señor, ni las más adecuadas para hablar de este tema, Señor, de tu santidad, Dios. Pero ayúdanos, Dios, a tener cada día momentos de encuentros ante tu santidad en tu palabra, Dios. Así como Isaías te vio a ti, como Juan el apóstol te vio a ti, como Pedro te vio a ti en tu gloria, Dios. Ayúdanos a verte a ti, Señor, a través de tu palabra y mirar cuán santo eres tú, Dios. Haz que nuestros corazones sean quebrantados, Señor, al mirar la gloriosa santidad tuya, Dios. Haz que nuestros corazones rebeldes, Señor, obstinados, soberbios, egoístas, Señor, sean humillados ante el resplandor de tu belleza santa, Dios. Y cuando miremos, Señor, esta gloria tuya, este resplandor tuyo, que podamos refugiarnos en Cristo Jesús y podamos ser transformados a tu imagen, Señor. Ayúdanos a desear, a anhelar ser más santo, Dios, a luchar contra el pecado, Dios, a vivir para ti, Dios, para tu santidad, para tu gloria, Dios. Ayuda a mis hermanos, Dios. Yo te doy gracias por cada cosa que has traído a sus vidas, Dios, porque conforme a tu palabra nos estás haciendo partícipes de tu santidad, de todos los que son tus hijos, Dios. Todo lo que sucede en sus vidas es para santificarlos, para purificarlos, porque este es el mayor bien que tú puedes traer a tu pueblo, hacerlos más como tú, Dios.
Te doy muchas gracias, Señor, por este tiempo que nos das de meditar en este atributo. Y te pido que, Señor, penetre en estas palabras, este atributo en nuestros corazones, en nuestras mentes, Dios, de que Dios es santo. En tus manos están mis hermanos, Señor, y en todo estamos abandonados a tu presencia, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues este es el atributo de hoy, de la santidad de Dios es santo. Y les recomiendo leer el capítulo 7 de los atributos de Dios de A.W. Pink y que meditemos en este atributo de la santidad de Dios. Mis palabras son muy cortas y muy débiles, pero hay mucho material, hermanos, que podríamos leer. R.C. Sproul, por ejemplo, todo su ministerio está basado en este atributo. Tiene como su misión poder ayudar al mundo cristiano y a la humanidad a mirar con mayor detalle y asombro la santidad de Dios. Todo su ministerio está enfocado a eso. Hay una serie en YouTube acerca de la santidad de Dios de R.C. Sproul. Hay unos libros de R.C. Sproul que son muy buenos. Yo les recomiendo que si quieren profundizar más de este tema, miren ese material. Es buenísimo, es buenísimo. Les mando saludos a todos los que están conectados aquí. Dice nuestra hermana Ofe, gracias hermano Isra, Dios te bendiga grandemente. Nuestra hermana Silvia manda una mail. Nuestro pastor creo que está por aquí conectado. Pastor Ricardo, Dios te bendiga, brother. A ver cuándo nos acompañas otra vez. Bueno, y sería todo por el momento, hermanos. Espero que este sea algo de recordatorio para nuestras vidas, de saber que Dios es santo y todo lo que vimos respecto a la santidad de Dios. Esto es lo que hace hermoso y deseable a Dios, su santidad. Y pues bueno, les mandamos saludos. Nos vemos mañana en la plática de escatología, el miércoles en la clase que continuamos de toda la escritura es útil. Y pues nos despedimos a todos. Dice nuestra hermana Silvia que el Señor siga guardando nuestra vida. Amén, hermana. Pues nos vemos hasta la próxima, hermanos. Dios les bendiga a todos y estamos orando por ustedes. Nos vemos.